vamos al encuentro del doctor Mariano Vergés. Ustedes saben que el doctor Vergés ha sido juez penal y hoy es secretario general de la Asociación Civil Salvemos al Fútbol. Doctor Vergés, buenos días, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo le va, Clara? ¿Cómo está usted? Bueno, gracias por atendernos. Por favor, gracias a usted. Doctor Vergés, ¿qué es lo que pasa? Mire la preguntita que le hago. Que más allá de todas las reuniones, de todos los esfuerzos, de las palabras, de todo lo que hemos estado hablando en los últimos 20 años en materia de violencia deportiva, da la sensación que no solo no logramos erradicar el problema, sino que este problema se agrava prácticamente todas las semanas. Sí, la pregunta realmente es una pregunta difícil de contestar, a lo mejor en pocos minutos, pero por lo menos lo voy a intentar. Porque es cierto, digamos, el tiempo pasa y se crean organismos, se hacen efectivamente reuniones, todos pregonamos y gritamos que queremos erradicar este flagelo y sin embargo realmente no se puede. Entonces uno tiene que buscar otro tipo de respuestas y yo generalmente encuentro dos, por lo menos hay otras tantas, pero por lo menos dos que son básicas. Nosotros no tenemos de parte del gobierno de turno lo que se llama una decisión política que permita, digamos, que todos los estamentos del gobierno, pero además de otros poderes y de las provincias y demás, se pongan, digamos, a trabajar a fondo sobre el tema. Y me parece que por ese lado, digamos, el tema es crucial y no tenemos soluciones, digamos. Entonces, a veces me preguntan a mí qué es una decisión política, porque es muy fácil decir decisión política institucional. Y yo a veces le explico de una manera muy sencilla. Días pasados estábamos hablando, o todo el mundo conversaba sobre la existencia de un funcionario que quería ser procurador general. Ese procurador general finalmente no pudo ser designado, esa persona no pudo ser designada, pero más allá de eso, lo que me parece que la ciudadanía conoció era lo importante que es para el país la figura del procurador general. Y la decisión política, por ejemplo, sería, digamos, que ese procurador designado, en aquel momento Rigui, ahora será, digamos, la persona que finalmente sea designada, tome el toro por las astas y finalmente decida, digamos, y designe a fiscales que se pongan a trabajar directamente en este tema de la violencia del fútbol y no queden estos hechos como unos más, que se denuncian, terminan, archivados, como tantos otros que no se vinculan con el fútbol en Argentina, que no tienen investigaciones profundas. Entonces, eso es lo que yo creo que es, cuando uno habla de una decisión política, me parece que es tener en cuenta específicamente esa situación, digamos, que sea el Estado el que toma, como tiene la obligación de garantizar seguridad, que tome, digamos, y es lo que no ha pasado. Ahora, doctor Vergés, también se tienen que sincerar los dirigentes de fútbol, porque por un lado tenemos a una especie de héroe solitario, un llanero solitario, que es el presidente Independiente, Javier Cantero, y por otro lado teníamos a la dirigencia, hoy lo comentábamos con Roberto, ¿no?, antes de empezar el programa, de River, donde, muere una persona, y lo único que expresaban los directivos de River era su preocupación para que no le suspendieran la cancha. Por supuesto, eso yo creo que está claro. Yo siempre pongo, al Estado como garante de la seguridad, porque nosotros tenemos que entender que, así como en materia de robos, no podemos tener personas en las esquinas de cada una de las manzanas, o vivir encerrados en countries y demás, sino que es el Estado el que nos tiene que garantizar de alguna manera la seguridad. Eso no significa, digamos, que haya otros responsables de segunda jerarquía, pero a veces muy importantes. El tema de la dirigencia del fútbol, por supuesto que siempre, a partir, digamos, del trabajo de su presidente, siempre ha estado muy esquivo, digamos, a proteger todas estas cuestiones de seguridad deportiva. Y lo que ha pasado con el presidente Independiente sencillamente es que ha puesto en el tapete y al descubierto todo lo que no se hace en materia justamente de seguridad, no lo que sí se hace, sino lo que no se hace. Por eso, cuando él comenta muy respetuosamente que no está solo y que cree que lo están apoyando, yo sinceramente en eso tengo que discrepar con él, porque creo que desde que han ocurrido estos hechos ni siquiera fue apoyado por la policía. Días pasados tuvo una manifestación ahí frente a frente con uno de los máximos referentes de la Barra Brava, que todos pudimos ver por televisión,
y ni siquiera la policía intervino. O sea, nuevamente ocurrió lo que pasó en aquel momento que fue amenazado. O sea, la policía, en vez de, frente a actos que son de flagrancia delictiva, detener por coacción, digamos, y tomar cartas en el asunto, bueno, se ha mantenido totalmente expectante, y el resto de la dirigencia no solamente no hace las denuncias, sino que ni siquiera apoya para el todos los días, digamos, en lo que puede pasar y demás, ¿no? No, seguro. Ahora, doctor, lo que pasa es, ¿cómo se hace? Porque si nosotros tuviéramos un negocio privado y en el negocio privado nuestro hubiera muerto alguien, ¿sí? Como ha muerto en una cancha, o se hubieran producido los incidentes que se produjeron cuando River se fue al descenso, ¿sí? Ese negocio estaría clausurado. O sea, ¿qué se necesita para clausurar River? ¿Que pase qué cosa? Cuando yo empecé esta charla, yo les había hablado de dos factores, ¿no? Digamos, el primer factor es la cuestión de este factor, y después, ¿cuál podría ser el segundo factor? Que cada uno tome las propias medidas, porque esta cuestión, de la violencia en el fútbol tiene mucho que ver con los vínculos con la política. Por eso es que este tema no es tan sencillo de desterrar y tiene tanta diferencia con lo que ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra, donde se decidió, eliminar a la violencia, de los hooligans, y se terminó finalmente. Tardó, por supuesto, pero terminó. Acá la cuestión es la relación que existe entre dirigentes, policías y la dirigencia política. Serán gremialistas, serán dirigentes políticos, serán políticos de turno o expolíticos que han intervenido en otros lugares. Entonces, claro, quienes tienen que tomar la decisión, vamos a llamar, en este caso hablamos puntualmente de River, me está hablando, quienes tienen que tomar la decisión sería el organismo de seguridad del fútbol, que depende del Ministerio de Seguridad. Ese organismo de seguridad del fútbol ya ha dicho en más de una oportunidad que ese estadio tiene que ser clausurado para partidos de fútbol en la medida que ocurran estos hechos. Pasó lo mismo en aquel partido que jugó River contra el Belgrano de Córdoba. Antes exactamente había ocurrido lo mismo. O sea, el organismo de seguridad puntual, el organismo técnico, dijo no se puede jugar. Acá está pasando lo mismo, y sin embargo después otro tipo de funcionarios de mayor jerarquía, los funcionarios políticos, terminan resolviendo que ese estadio de fútbol se abra para albergar, nuevamente, a los simpatizantes, sin evitar eventualmente nuevos hechos tan graves como los que están ocurriendo, e incluso con fallecimientos como la otra semana, ¿no? Doctor Mariano Vergés, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? Gracias a ustedes,